hermanos, les voy a pedir de favor que abran la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 1. Mateo. ¿Cuántos de aquí están estudiando en el Instituto Bíblico los Evangelios? Levanten su mano. Muy bien. Mateo capítulo 20, versículo 1 dice, porque, ¿ya lo tienen? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y vemos este pasaje. Yo quiero decirle que estamos leyendo en mi devocional, estoy pasando por el libro de Mateo ahorita en este tiempo, y exactamente el día jueves pasé por este versículo, este capítulo, y el Señor me habló tremendamente, esa mañana me habló tremendamente, y yo tenía un mensaje para esta semana, pero en ese momento puso el Señor estas palabras en mi corazón para cambiarlo y dar este mensaje que van a recibir el día de hoy, que se llama la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y vemos nosotros entonces a una persona que tenía una viña, tenía un sembradío de uvas y era tiempo de cosecharla. La Biblia no nos explica por qué la premura de cosecharla tan rápido, pero podemos nosotros imaginar algunas cosas. Por ejemplo, iba a entrar una helada. Imagínate que ese lugar iba a entrar una helada y entonces tenían la necesidad de que las uvas que ya estaban listas cosecharlas para que no se echaran a perder. Alguna cuestión así estaba en necesitado este amigo, y entonces los obreros que tenía contratados no eran suficientes para el trabajo y fue por jornaleros. Y todavía actualmente podemos nosotros ver este tipo de trabajo. Por ejemplo, en los Home Depots hay personas que se van en el estacionamiento del Home Depot y están ahí y se sientan a esperar que alguien venga, y entonces vienen los contratistas, vienen las personas de la construcción cuando están necesitados de más obreros. Por ejemplo, van a hacer un día un colado y los obreros que tienen contratados en su empresa no son suficientes para el trabajo de ese día, y entonces van y dicen, ¿quiénes de ustedes tienen necesidad de trabajo? ¿Quiénes de ustedes saben colado? Y levantan la mano alguno y él contrata y les dice, bueno, te voy a pagar tanto porque me ayudes este día, o muchas veces los contratan por una semana. ¿Sí? Yo en una ocasión estábamos haciendo una remodelación y teníamos que terminarla, y entonces el que estaba ayudándome como contratista le dije, oye, necesito que uno de tus empleados me lo proporciones para que me ayude a terminar esto, y me dijo, todos están muy ocupados, pero si quieres, me dice, vamos por una persona. Y este muchacho fue en su camioneta y vio ahí a un muchacho y le dijo cuánto le iban a pagar, cuánto esperaba él que le pagaran, y entonces me preguntaron, le dije, está bien, adelante, contrátalo por ese precio. Y vino a la casa y estuvo trabajando conmigo, y el muchacho se llamaba Santos,
y era cristiano. Entonces me dijo, yo soy cristiano, y me dijo, muchas gracias, me dijo, porque estaba yo desesperado. Ahí pasan varios días y no nos contrata nadie. Estaba yo desesperado, decía este muchacho, y el muchacho trabajó impresionantemente, trabajó, y estuvimos juntos y trabajó muy bien, y él recibió pues el pago que estaba convenido, y se fue muy contento. Me dijo, ¿sabe una cosa? Ya estaba a punto de acabarse, dice, la comida en mi casa, y este pago que usted me da es derechito, vamos a ir al supermercado y vamos a llenar la cena. Le dije, pues qué bendición que te haya servido este trabajo. Y eso es lo que estaba pasando aquí en la palabra de Dios. Este hombre, necesitado de alguien que trabajara su viña, va y conviene con ellos y les dice, les voy a pagar un denario. Y la Biblia es muy específica en decir cuánto le iba a pagar, porque era un muy buen sueldo, ¿sí? Es decir, les estaba pagando muy bien. Cuando dice la Biblia un denario, ¿sí?, lo que nos está haciendo darnos cuenta que ese hombre de familia que dice ahí la Biblia era un hombre bueno. No se puso a regatearles, no, te voy a dar la mitad de un denario, no, te voy a dar solamente unos dracmas, ¿sí? No, les estaba dando un sueldo tremendamente alto, muy bueno, mucho más de lo que quizá esas personas estaban esperando que les dieran, y por eso todos gustosos iban a trabajar a su viña. Pero fíjate que vemos que este hombre, mientras estaban trabajando, vio a otros que estaban desocupados, y ahí nos podemos dar cuenta del corazón de este muchacho, de este padre de familia, dueño de la viña. Y dijo, mira, estos pobres están ahí sin trabajo, tienen que llevar alimento a su casa, y bueno, tengo yo forma de darles ese trabajo. Y les dice, ustedes, ¿por qué están aquí? Nadie nos ha contratado, súbanse por favor y vayan a la viña, y les voy a pagar lo que es justo. Todavía faltando una hora, estamos hablando de tiempos donde no había luz eléctrica, entonces cuando se mete el sol se acaban las labores que son de construcción o de cosecha, pues ya no se puede hacer más. Entonces, faltando una hora para que se metiera el sol, todavía vio a unos desocupados y les dijo, vayan a mi viña. ¿Por qué están aquí? Nadie nos contrató en todo el día. Le dice, vayan a mi viña, ¿sí? Este varón era un hombre bueno, les estaba pagando a los jornaleros muy alto, ¿sí? Era un hombre que tenía un buen corazón. Y no solamente eso, vio otros desocupados ya más tarde y también los invitó a que trabajaran a su viña. Terminando el día, le dice al mayordomo, ponlos a todos en una línea, y los que llegaron al último, ponlos hasta adelante. Y entonces al primero estuvo trabajando una sola hora y le dijo, ten, y le pagó un denario, ¿sí?, por trabajar una hora, un sueldo altísimo, ¿de acuerdo? Le paga un denario. Entonces el que estaba hasta atrás dijo, wow, este hombre trabajó una hora y le pagaron un denario. Nosotros trabajamos 8 o 9 horas, nos van a dar más. Y entonces van pasando y llegan hasta donde está el señor de la casa y le dice, alzan su mano y le ponen su bolsita de dinero, y era un denario. Y empiezan a murmurar entre sí diciendo, ¿cómo es posible? Qué injusto es este varón, que nosotros que estuvimos todo el día nos paga lo mismo que alguien que estuvo una hora. Fíjate que tenemos que tener mucho cuidado con los argumentos de nuestra cabeza, porque visto desde dos puntos contrarios, pudiera parecer que ellos tuvieran razón. Y hay veces que estamos nosotros diciéndonos argumentos en contra de nuestro Dios, porque ese padre de familia a quien representa es a Dios. Y hay veces que nosotros tenemos argumentos contra las decisiones, contra la justicia de Dios. Tenemos argumentos contra las decisiones, contra la justicia de Dios, que a veces son incorrectos o que no estamos viendo el panorama, pero que nos enfocamos tanto en verlo, que llegamos a una conclusión de que tenemos la razón. Y entonces, si alguien llegara contigo, un amigo te dijera, ¿qué crees? En la empresa donde trabajo, yo trabajé por 8 horas
y me pagaron lo mismo que alguien que trabajó una hora. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Qué le dirías a tu amigo? Sinceramente, no, pues no, tienes razón. Qué injusta la empresa donde trabajas. Tú estuviste ahí 8 horas y te pagaron lo mismo que el que pagó una hora, que el que trabajó una hora. Pues sí, tienes razón. Y entonces, si nos metemos nosotros al argumento de la persona, podemos inclusive hasta, te puedo yo decir algo, hasta contaminarnos. Podemos hasta pensar que tiene razón, ¿sí? Porque lo maneja de una forma que no te está dando toda el panorama completo. ¿Qué fue lo que en verdad sucedió? ¿Qué fue lo que en verdad sucedió? ¿Sí? Esta persona en la mañana estaba desesperado. Yo me acuerdo de las palabras de ese muchacho que trabajó en mi casa que se llamaba Santos. Sí, yo me acuerdo de su agradecimiento, y era un hombre de Dios y salió bendecido. Y sabes una cosa, él me decía: muchas gracias, porque cómo necesitamos este llamado, cómo necesitamos este trabajo. Te aseguro que esos jornaleros, cuando les dijeron: súbanse, vayan a mi viña y les voy a dar un denario, estaban felices. Oye, vamos a trabajar un día y nos van a pagar un sueldo como de día y medio. Está impresionante, vamos a estar muy felices. ¡Qué bueno! Y trabajaron todo el día, le echaron ganas. Piénsalo un poquito más, inclusive pudiéramos decir: oye, este señor paga re bien, vamos a hacer un trabajo extraordinario. A lo mejor nos da la planta. Y a lo mejor podemos ya no ser jornaleros y tener un trabajo fijo. Impresionante lo que pudiera haber pasado. Pero llega un momento en que la persona, ¿sí?, si no se hubiera dado cuenta y hubiera recibido su jornal, le hubiera dicho: señor de familia, muchas gracias, es usted una persona de mucha bondad, porque nos paga más de lo que está en el mercado pagándose. No abusó de nuestra necesidad. Usted no abusó de mi necesidad y me pagó lo que era justo. Y ande aquí que cada uno de nosotros, si un día tienes un empleado, hermano, jamás abuses de la necesidad de nadie. Y actuemos como hijos de luz y paga lo que es justo. Y aunque tenga una persona necesidad, nunca abuses de eso. Si te puso Dios en un lugar de privilegio, es para bendecir y jamás para tomar ventaja de ello. ¿Cuántos dicen amén? Si no se hubiera comparado, se hubiera ido feliz. Inclusive le hubiera dicho: oiga, aquí está mi teléfono. Bueno, no había teléfono, pero ya sabe dónde encontrarme. ¿No le gustaría que yo trabajara el día de mañana también con usted? Puedo venir el día de mañana si usted quiere, ¿sí? Pero sin embargo, pasó algo en su corazón. Se comparó. Di conmigo: se comparó. Y ahí se cayó su semblante. Y eso es lo que me hablaba el Señor esta mañana. Esa mañana que estaba yo en oración con Él. Cómo una persona puede recibir una bendición y sin embargo estar enojado. Cómo una persona puede recibir una bendición y de repente cambie su semblante y juzgue al que lo está bendiciendo, ¿sí? Y se meta en argumentos que lo alejan de la obra y lo alejan de la bendición. Y entonces esta persona se compara y dice: no es justo, este hombre es malo. Ese hombre, quiero decirles que en la parábola está representando a nuestro Señor, al Padre. Está representando al Señor. O sea, decirle, si alguno de nosotros pudiera pensar ahorita: pues yo sí creo que está medio injusto, pues es tratar como decir que Dios es injusto, ¿sí? ¿Sabes? Si nosotros vemos desde la otra parte, tienes que ver que este Señor representa la bondad de Dios. Y la bondad de Dios de repente vio a una persona desocupada y fue movido a misericordia y dijo: lleva medio día aquí y no tiene trabajo y tiene una familia. ¿Sabes qué? Le voy a dar trabajo. A ver, ¿sabes qué? Vente, no tienes trabajo, sale, vente, yo tengo trabajo para ti. Bueno, todavía vio a unos que faltando una hora le fue movido su corazón a misericordia y dijo: pobrecito, este muchacho no va a poder llevar alimento a su casa esta noche. Prácticamente le voy a regalar el día, pero lo voy a hacer. Mira, ven y trabaja una hora, que sea una hora en la viña. Y a cada uno le dio un denario. En su pensamiento estaba diciendo: si yo le pago lo de una hora, no le va a alcanzar ni para su cena de él.
pero le voy a dar un pago completo para que sea bendición a su casa. Fíjate que es todo lo contrario de injusto. Todo lo contrario de injusto. Era un hombre movido a misericordia y era un hombre bueno que representa a nuestro Señor. Todo lo contrario de injusto. Y estos muchachos que trabajaron todo el día en la viña, si no se hubieran comparado con los demás, si no hubieran tenido esa envidia y esa codicia en su corazón por lo que otros recibieron, hubieran visto su bendición, hubieran salido corriendo por su esposa y por sus hijos y les hubieran dicho: vámonos al súper, tengo dinero y tengo dinero suficiente. Y a ver, hijo, ¿cuál es ese cereal que me has pedido, hijo, siempre? Las azucaritas, papá. Pues hoy te tocan, mijo, porque hoy vino un hombre bueno a mi vida, porque hoy Dios me bendijo a través de un trabajo y hoy te las puedo comprar, hijo. Y sin embargo esa bendición se volvió en una carota, se volvió en un argumento, se volvió en un enojo. Y se fue enojado y se fue triste y se fue argumentado, se fue odiando cuando había recibido una tremenda bendición. Y hoy tú y yo, hermano, hermana, debemos recordar esas palabras que nos dijo el Señor. El que oye estas palabras y las hace es aquella persona sensata que va a edificar su vida, su casa sobre la roca. Tú y yo tenemos que escuchar estas palabras, porque llegará el momento en el que pudiera en nuestro corazón empezar la envidia, la codicia o el compararnos. Y eso es veneno para el alma. Di conmigo: veneno. Veneno para el alma. Mira, tan es importante para el Señor esto, que lo puso en el top 10 de las cosas que a Él le importan. Junto con no tendrás dioses ajenos, junto con no adulterarás, junto con no matarás, junto con honrarás a tus padres, que le importa tanto a Dios, puso un 10º mandamiento que dice: no codiciarás. Y te voy a pedir que lo abramos, pero deja ahí un papelito en Mateo 20, porque vamos a regresar. Y abre Éxodo capítulo 20, versículo 17. Lo que nos está diciendo hoy el Señor y lo que Dios puso en mi corazón para que hoy te lleves en tu vida y en tu familia es: la codicia, la envidia y el compararnos destruye nuestras vidas. Y dice Éxodo capítulo 20, 17, está hablando el 10º mandamiento, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Me impresiona cómo el Señor es tan impresionante que deja puesto ni cosa alguna para que no tenga nunca temporalidad esto. En ni cosa alguna puedes poner: no codiciarás ni el iPhone de tu prójimo. ¿Sabes? Las codicias, las comparaciones, las envidias son una forma de destrucción de nuestras vidas, que te quitan la alegría, te quitan el contentamiento, te alejan de Dios porque lo empiezas a nombrar como injusto contigo, te alejan de Dios porque lo empiezas a llamar injusto a Él, ¿sí? Te llenas de argumentos porque Dios no te ha tratado como tú crees que tú mereces, y termina muchas veces por alejarte de la bendición. Y así fue como sucedió. Si me ayudas por favor a regresar ahí a Mateo, donde estábamos, 20. Le dice entonces uno de ellos que estaba murmurando en el versículo 12, dice: diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario?
Toma lo que es tuyo, ¿y qué dice después? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Sabes qué perdió ahí? Por su codicia, por su comparación, por su falta de contentamiento, perdió la bendición. Ya al día siguiente no tuvo trabajo. Porque yo quiero dar, dice, a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Vemos entonces lo que realmente sucedió. En ningún momento se estaba siendo injusto con él. Injusticia sería que le hubieran ofrecido un denario y no se lo hubieran pagado. Eso sería una injusticia. Pero le ofrecieron y le cumplieron. Y le ofrecieron un precio alto y le cumplieron. No era un varón injusto, era un varón bueno que estaba ayudando a otros a que tuviera la misma bendición que había tenido él. Sin embargo, el compararse lo llevó a enojarse, a odiar, a murmurar y a separarse, en este caso, de Dios y de su voluntad. ¿Sabes, hermano, hermana? La contraparte es un corazón que aprende a someterse a la justicia de Dios. La justicia de Dios, en lugar de estarse comparando. A mí me ha tocado, hermano, en los años de servicio al Señor, y yo te quiero decir algo, porque ninguno de nosotros nació maduro espiritualmente y todos tuvimos que pasar por tropiezos, y en algún momento de mi vida, de mi juventud, yo también pasé por compararme con otros y sentir que se me estaba tratando con injusticia y pelear yo por mi propia justicia, ¿sí? Y lo único que hacía era separarme más y separarme más de la autoridad o de Dios, ¿sí? Cuando más peleaba por mi propia justicia, más me separaba yo de la bendición y de la voluntad de Dios. Pero cuando en un momento dado dices, ya, Señor, me cansé de pelear, me rindo ya, Señor, me rindo ya y acepto tu voluntad y me rindo ante tu justicia, no la mía, Señor, la tuya, Dios. Me rindo ante tu justicia. En ese momento, como vamos a leer más adelante, vas a conocer quién verdaderamente es Dios. Vas a conocer quién verdaderamente es Dios. Cuando te rindes ante la justicia de Dios, vas a conocer la bondad y el carácter de Dios. Vas a conocer cómo Dios verdaderamente actúa para bendecir nuestras vidas. Cómo a veces inclusive Dios utiliza problemas, o Dios utiliza un no para moldear nuestro carácter, para bendecirnos. Otro ejemplo que hay en la palabra de Dios acerca de una vida que juzga la decisión de Dios está en Lucas. Si me ayudas a abrirlo, 2 libros para adelante. Lucas capítulo 15, voy a leerles desde el versículo 21. Y es la parábola del hijo pródigo. Pero más que nada nos vamos a enfocar en el hermano mayor. En esta parábola del hijo pródigo, el Señor Jesucristo le estaba enseñando que Él vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento, y aquel que se siente bueno a sí mismo está separado de Dios. Y eso, hermano, no sabes cómo le caía gordo a los fariseos. Los fariseos odiaban al Señor Jesucristo por eso, porque decían, ¿cómo es posible que nosotros hemos cuidado la ley y hemos sido buenos y hemos diezmado y hemos orado y hemos ayunado y vamos a las sinagogas y alzamos las manos, y a la hora que viene Emmanuel, Dios con nosotros, está rodeado de pecadores y de publicanos? Y ellos decían, si nosotros no somos como los demás hombres, como queriéndose ganar el favor de Dios, como si nosotros pudiéramos ganar la salvación por nuestras obras. Y sabes una cosa, hermano, hay muchas cosas que se ganan con obras, con esfuerzo, pero la salvación no es ella. La salvación no hiciste nada más que recibirla por el amor bendito de nuestro Dios. Lo único que nosotros hacemos es aceptar ese regalo.
Lo único que nosotros hacemos es arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestro pasado. Y entonces viene esa vida nueva, esa restauración, esa vida abundante a nuestras vidas. Y eso es gracia del Señor. Y esa parte de la gracia a los fariseos les costaba mucho trabajo entenderla, porque ellos querían que las gentes se comportaran a lo que ellos pensaban que moralmente era bueno, y que se comportaran como ellos creían que se debían de comportar. Y entonces no solamente estaban los mandamientos, sino además ellos ponían un montón de reglas que la gente debía de cumplir, y cargas que ponían sobre la gente para que se parecieran a ellos. Y eso los llevaba a menospreciar a los demás en lugar de tener misericordia. Y todas estas parábolas les caían mal a los fariseos, cuando el Señor hablaba de la misericordia que Él tiene por los demás. Ellos querían ganarse el favor por sus obras y querían ser reconocidos por sus obras. Y cuando se le dio lo mismo a aquel que no hizo las obras, pero que se arrepintió en la presencia de Dios, a ellos no les gustaba. Ellos eran esos jornaleros de la viña que decíamos: si nosotros hemos ayunado, ¿por qué le das la salvación también a ellos que solamente se arrepintieron? Porque soy bueno, contestó el Señor. Porque soy bueno. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios que Dios sea bueno? Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 15, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y pongamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué dice? Se enojó. Se enojó. Este padre que está representado aquí es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Decir es injusto es como decirle que las decisiones de Dios son injustas. Entonces dice: se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, pues que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora vemos al hermano del hijo pródigo. También el hermano mayor se enoja porque se compara. ¿Cómo es posible que yo trabajo, que yo te obedezco, que yo estoy aquí en la casa y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para echarme un taquito con mis amigos? Hermano, date cuenta ahí toda la carne que hay en esa persona. Cero pensamiento espiritual. Solamente no me hacen, no me valoran, todo lo que yo he hecho y no lo valoran. Pura carne, nada espiritual ahí, ¿sí? Sin embargo, el padre estaba viendo a un hijo que estaba muerto. ¿Te imaginas qué gozo tan grande? Un hijo que estaba perdido y que de repente viene y le dice: padre, pequé contra Dios y pequé contra ti. ¿Te puedes imaginar el quebranto de un padre en ese momento, cuando vio irse a su hijo enojado y cuando escuchaba: está con prostitutas y está todo borracho y es un alcohólico, es un delincuente y es un drogadicto, y de repente llegue un hijo y le diga: padre, perdóname, pequé contra el cielo y pequé contra ti? ¿Cómo no se va a regocijar un padre? ¿Cómo no va a ser una fiesta un padre? Padre espiritual, como es nuestro Señor. Se le llenó el corazón de gozo. Este hijo estaba perdido y aquí está pidiéndole perdón al cielo. Le está pidiendo perdón a su padre. Hoy es un día de fiesta.
Pero sin embargo, hermano, hermana, cuando estamos en la carne no podemos ver lo que es la justicia de Dios, y mucho menos someternos a ella. El corazón que pelea su propia justicia se compara con los demás. Es que a él le dieron, es que a él lo llamaron, es que a él le hicieron. Es que a mi hermana le hiciste una fiesta de cumpleaños con 10 invitados y a mí nada más con 8. Hermano, las comparaciones destruyen tu vida, destruyen tu vida. No te compares. En esta vida siempre va a haber alguien que tenga más que tú y siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Sí, a mí me ha llamado la atención mucho una persona, y un día lo vamos a invitar aquí a la iglesia que nos predique, y es el hermano Nick. No tiene brazos y no tiene piernas, y es un adorador del cielo. Si tú tienes hoy aquí algo más que él no tiene, entonces sigue su ejemplo y no te quejes, hermano. Y esa condición que él tiene le ha abierto puertas hasta en senados de repúblicas lejanas. Le ha abierto puertas de los gobiernos, lo escuchan los gobiernos, lo escuchan las plazas públicas. Esa condición que tiene se volvió la mayor de sus bendiciones. No te fijes en lo que no tienes, y mucho menos te fijes en lo que Dios le ha dado a otros. Mejor fíjate en lo que tú tienes y sácale provecho, y fíjate en lo que Dios te ha dado y dale gracias. Compararte te cambia el semblante, pierdes el contentamiento. Sí, una ocasión me tocó una persona que comparaba a sus hijos con los hijos de otros y sentía que sus hijos estaban muy chaparritos a comparación de los otros, y se enojaba porque ¿por qué no crece este niño? Y se enojaba con la esposa, le decía, pues dale de comer bien a este niño. Ya viste, el hijo del vecino le saca toda la cabeza, ¿cómo es posible? Golpeando la autoestima del muchacho con todo. Como mi papá no está contento con quien yo soy porque no salí alto. Sí. ¿Y sabes una cosa? El hijo que tenía estaba sano, era inteligentísimo. El hijo que tenía honraba a sus padres, tenía Cristo en el corazón, tenía un hijazo impresionante, hermoso, sano, que lo amaba, que lo admiraba, chaparrito. Pero ¿cuál es el problema? Así me lo dio Dios. A este va a ser, está chiquito, no importa, en el reino de los cielos va a ser un varonzote de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te compares, hermano, no te compares. El hijo que te dio a ti Dios, ámalo, disfrútalo, impúlsalo como saeta en las manos del valiente, y que llegue lejos en el nombre de Jesucristo. Dijo el Señor, no codicies ni la casa, ni la esposa, ni los hijos, ni los criados, ni las cosas, ni nada de tu prójimo, porque te va a separar de adorar a Dios en agradecimiento, y te va a separar de disfrutar las cosas que Dios te ha dado. Tremendo. Por último, y si me pudiera ayudar mi hermana Amanda, por favor. Por último, hay un corazón que se somete a Dios, que se rinde y se somete a Dios, y es un paso espiritual. Yo te quiero decir algo, es difícil. A mí me costó trabajo. No te puedo decir que rendirse ante la soberanía de Dios sea fácil, pero sabes que es el paso, te podría yo decir, final para vivir la vida abundante de Cristo Jesús. Cuando tú puedes decir, Señor, dejo de pelear lo que yo creo que es justo y acepto lo que tú dices que es justo. Y en eso empiezas a entender, no
no era injusto, era bueno. Oh, y me dio un denario. Mi hijo va a cenar. Wow, Señor. No me diste una mansión, pero en esta casa se siente tu presencia. Y empiezas a disfrutar lo que Dios te ha dado. Y empiezas a darle gracias. Señor, gracias, porque tú no me debes nada a mí. Y si algo me has dado, es por tu gracia. Tú no me debes nada a mí, Señor. Y si algo tengo, es por tu bendita gracia. Cuando una persona deja de compararse y de codiciar, y por el contrario empieza a enfocarse en la bendición que Dios le ha dado y empieza a disfrutarla. Hermano, hay vida en esta palabra. Ahí estaba yo quebrantado en mi devocional por esta palabra. Señor, yo jamás vuelvo a poner mis ojos en los demás, sino en lo que tú me has dado. Jamás, Señor, voy a mi corazón a nombrarte a ti injusto, Señor, jamás. Tú eres el Dios bueno. Y si algo no entiendo, Señor, alejado está de ser injusticia. Si no lo entiendo, me lo explicarás. Pero injusto no eres, tú eres bueno. Tú eres bueno. Aquella persona, hermano, hermana, que deja su justicia, deja de pelear por lo que él considera que es justo, y se rompen las relaciones con la familia, se rompen las relaciones con la autoridad, porque peleo lo que es justo, y al final terminan diciéndome, vete, como le dijeron, peleando por mi justicia, cuando puedo yo decir, no es injusto, es bueno Dios, es bueno, es bueno. Ya entendí que lo que le dio a él, y entonces me puedo gozar. Oye, felicidades, porque estuviste angustiado todo el día ahí afuera del Home Depot, pero al final llegó Dios y vas a poder llevar alimento a tu casa. Y aunque solamente trabajaste una hora, Dios fue bueno contigo, y te felicito y me alegro contigo. Es más, vamos al súper juntos. Aquí traigo un cupón y te puedes alegrar de cuando a alguien le pasa algo bueno, en lugar de envidiarlo o de codiciarlo o de desearle mal. Ese es un paso espiritual hacia la madurez que te va a llevar a disfrutar la vida abundante en Cristo Jesús. Oye, hay cosas en este mundo que son injustas. Tú podrías decir, bueno, ¿y qué pasa si verdaderamente el jefe de mi trabajo sí es injusto? Yo quiero decirte que hay una autoridad máxima en este universo, que es nuestro Dios. Y Dios te dice, trabaja con dedicación y esfuerzo, y mía será tu recompensa. No importa si los hombres son injustos, Dios es justo, y Dios te dará tu recompensa si tú actúas con bondad y con justicia, y si tú quitas el juicio de tu corazón. Dios es justo, Dios es bueno. Dios te dice, mía es la venganza. No te tienes, dice, no te incites en ninguna manera a hacer lo malo. Dios es justo, Dios es bueno, y aquel que se rinde a su soberanía encuentra la gloria de Dios y entiende la justicia de Dios, porque Dios es bueno hasta para explicárnosla. En un momento no la entiendo y me tengo que rendir. Señor, no entiendo, no entiendo por qué me dijiste que no. Y eso pasa muchas veces con jovencitas que su padre le dice, ese muchacho no te conviene, y estaban bien enamoradas. Y está en su corazón Satanás diciéndole, revélate, es el hombre de tu vida, tu papá te quiere retener para que vistas santos. Bueno, para que sea más cristiano, para que forres Biblias. Perdón, corrijo el ejemplo. Pero hay veces que esa jovencita
puede decir: Señor, no lo entiendo y me duele hasta el alma, pero tú me dices que honre a mi padre, y no lo entiendo, Señor, pero lo voy a hacer por ti, Señor. Lo voy a hacer por ti, Señor. A mí me tocó ver una ocasión algo, y me tocó verlo por un transcurso de 20 años, esta situación. Y en un momento dado, un jovencito se quería hacer novio de una muchacha, y su padre le dijo: con esa muchacha no. Y el muchacho estaba bien enamorado. Se metió a su cuarto, gritó, lloró, empujó, aventó la almohada, sacó una maleta, metió sus cosas. Después se sentó en la cama, sacó las cosas y las volvió a colgar. Y salió del cuarto, iba con un coraje, y tocó la puerta de la casa, del cuarto de su padre, y su papá estaba llorando por él. Entonces le abrió el padre y le dijo: ¿qué pasó, hijo? Y le dijo: papá, no te entiendo, pero te voy a obedecer. Y a mí me tocó verlo, porque era un familiar mío. A mí me tocó verlo. Años después, 3, 4 años después, se estaba casando con una mujer, y con la bendición de sus padres, bendecido en la iglesia, feliz, tuvo sus hijos, tiene un matrimonio muy bonito. Bueno, la muchacha con la que se iba a casar, pasaron unos años y se divorció por el adulterio de ella. ¿Sí? Y sabes una cosa, ese padre, ese muchacho que lo iban a ofender de esa manera, debió de haber sido él, pero por obedecer y por tomar la justicia de Dios. Y ahí ese muchacho puede entender: ese día no entendí, pero hoy entiendo. Gracias, Dios, me libraste de ser yo el que pasara por ese dolor. Me lo libraste, Señor, a través de la obediencia a mi Padre. Me libraste de un tremendo dolor. Hay veces que no vas a entender, ¿sabes? Hay veces que no vas a entender, pero pasado el tiempo Dios te va a explicar, y le vas a decir: qué bueno que te hice caso, qué bueno que te hice caso, qué bueno que te hice caso. ¿Sabes, hermano, hermana? Sometámonos cada uno de nosotros a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es grande, es buena. Dios te ama, Dios no te va a pedir algo malo, Dios no te desea mal. La justicia de Dios es grande, es grande. Termino leyéndote un versículo en Filipenses, si lo quieres anotar. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y está el apóstol diciendo todo lo que él había logrado. ¿Sabes? Uno de los principales fariseos era el apóstol Pablo, pero él entendió, no son mis bondades, no son mis esfuerzos, no es que haya ayunado, no es que me hayan circuncidado al 8º día, sino es la gracia de Dios. Y entonces todas esas cosas que hice y que yo las tenía como un Dios en mi vida, las tiro a la basura por ganar a Cristo. Y toda esa justicia propia que yo me hice un altar de mí mismo, la tiro a la basura para someterme a la justicia de Dios. Y eso es lo que vas a leer aquí. Tú puedes leer todo el capítulo 3 de Filipenses. Dice versículo 4: aunque yo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa quién tiene de qué confiar, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lo había hecho todo. Y sin embargo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda mi propia justicia
todo lo que yo creo que me merezco, lo rindo y me someto a la justicia que es por Cristo. Y dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Sabes? Cuando te rindes ante la justicia de Dios, te va a pasar lo que le pasó a Moisés y a todos los que conocieron a Dios. Vas a salir de su presencia y te van a preguntar: ¿cómo te fue? Y vas a decir: qué bueno es Dios, tardo en misericordia, para la ira y grande en misericordia y en amor. Cuando una persona dice: qué injusto ha sido Dios conmigo, no lo conoce, nunca ha estado frente de Él. Pero cuando alguien dice: Dios grande, misericordioso, tardo en enojarse y un Dios de perdón y de restauración, ese ya conoció, ya estuvo frente a Dios, ya estuvo frente al Señor. Vamos a orar. No sé cuánto, hermano, lleves peleando tu justicia propia, pero por experiencia personal te puedo decir: no vas a llegar a ningún lado ni vas a ganar nada. Pero cuando te rindes ante la justicia de Dios, le vas a conocer. Le vas a conocer en su bondad y en su misericordia. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Y un paso, Señor, más hacia la madurez espiritual, Señor, es rendirnos ante tu justicia, Señor. Muchas veces te peleamos a ti, lo que nosotros consideramos que merecemos, y eso fue lo que alejó a los fariseos de ti, Señor. Pero tus discípulos son los que te dijeron: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no soy digno de ni siquiera alzar los ojos. Como Pedro te decía: Señor, aléjate, soy pecador, Señor. Como Mateo, Señor, que era un publicano que fue perdonado. Señor, cuando nos rendimos ante tu justicia, en lugar de pelear nuestra justicia de lo que creemos nosotros nos corresponde o nos merecemos, Señor, vamos a ser inmensamente felices porque te vamos a conocer a ti. Vamos a disfrutar, Señor, las bendiciones que nos has dado con contentamiento. Y además, Señor, vamos a tener un corazón agradecido, y el agradecimiento es la puerta para la presencia de Dios. Por eso el que se rinde ante tu voluntad, Señor, te conoce, porque un corazón agradecido entra a la presencia de Dios. Hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, así como el apóstol, Señor, yo te digo, Padre, yo podría venir a ti a decirte todo lo que yo creo que me merezco y todo lo que yo creo que he hecho, Señor, pero todo eso es basura. No me debes nada, Señor. Tú no me debes nada, Señor. Y si algo me has dado, es por tu infinita gracia y misericordia y nada más, Señor. Tú no me debes nada a mí, nada, Señor. No me debes nada, Señor. Yo te doy gracias por lo que me has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Verdaderamente eres bueno. Verdaderamente eres bueno, Señor. Que aún a pecadores nos amaste y nos hiciste tus hijos. Que aún personas que éramos de pueblos extranjeros nos adoptaste y nos hiciste tu nación santa, Señor. Tú eres bueno, Dios. Y moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Y me diste tu palabra, Señor. Con eso sería suficiente, Padre, para estarte yo agradecido y de verte toda mi vida, el resto de mi existencia, Señor. Pero tú eres Padre bueno y sigues dando buenas dádivas, Dios. Bendito Padre,
No me voy a dejar robar por la envidia, el contentamiento de mi bendición. No me voy a dejar robar por la codicia, Señor, la felicidad de darte gracias y adorarte. Jamás, Señor, me va a robar, Señor, la envidia, el poder saber que mi Dios es bueno. Yo te adoro, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús.